Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 3, donde pide traza dos segmentos AB y CD y construye dos triángulos isósceles, uno con base AB y otro con base CD, de forma de que el tercer vértice sea común a los dos triángulos. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es pensar un poquito en el ejercicio anterior, que hay un video donde lo expliqué. Y lo que vamos a hacer es trazar dos segmentos cualquiera que cumplan ese requisito. Yo acá tengo dos segmentos, AB y CD, en una posición arbitraria, ninguna posición en particular, y voy a tratar de generar algún triángulo isósceles de forma de que AB sea uno de sus lados, y el tercer lado no sé dónde va a estar, pero tiene que cumplir que sea isósceles, y otro triángulo isósceles DC, y el tercer vértice tampoco sé dónde va a estar, tiene que ser isósceles, pero el tercer vértice tiene que ser común a ambos de los triángulos que voy a trazar. Entonces recuerdo del ejercicio anterior que puede ser tercer vértice del triángulo ABC, le voy a llamar ABX, al triángulo isósceles que tiene como uno de los lados AB. Puede ser que el tercer vértice del ABX se encuentre en la mediatriz del segmento AB. ¿Por qué sucede eso? Porque los puntos que están en la mediatriz están a igual distancia de los extremos del segmento. O sea, cualquier punto de la mediatriz está a igual distancia de A que de B. Por lo tanto, estos puntos generan triángulos isósceles. Así que, si yo considero estos triángulos, resulta que son isósceles. En este punto no, hay un punto por acá que genera un equilátero, pero luego todos los puntos de la mediatriz generan triángulos isósceles. Con un razonamiento análogo, pienso que si estoy buscando un tercer vértice para el triángulo DC, el tercer vértice lo voy a llamar X, DCX, y quiero que DCX sea isósceles, entonces, bueno, pasaría lo mismo, ¿no? Si yo trazo la mediatriz de DC y ubico al vértice X sobre la mediatriz, yo sé que voy a generar también triángulos isósceles. Pero quiero que ese tercer vértice sea común a ambos triángulos. Entonces lo que puedo hacer es considerar el punto intersección de ambas mediatrices. Este punto cumple que ABX es isósceles y DCX también es isósceles. No es el único punto posible, ahora vamos a ver eso, pero este punto sí cumple con lo que se pide en el ejercicio. Yo lo que voy a hacer es ampliar un poquito el ejercicio y analizar los diferentes casos. Si ustedes hubieran realizado el ejercicio y contestaban el punto buscado es la intersección de las dos mediatrices, estaba bien porque se pedía un punto que cumpliera ese requisito. Pero yo ahora voy a ver todos los posibles puntos que cumplan eso. Bueno, pensando en el ejercicio que resolvimos antes, nosotros sabemos que podemos generar triángulos, vamos a pensar solamente en el segmento AB. Vamos a centrarnos en este segmento y podemos generar triángulos isósceles ABX, pero de forma que AB sea igual a BX. Y para eso lo que hago es trazo una circunferencia de centro B y radio AB. Y todos los puntos de la circunferencia son posibles ubicaciones para el vértice X. Es decir, si yo ubico el punto en esta circunferencia y trazo triángulos con vértices A, B y un punto de la circunferencia, fíjense que no importa dónde esté ese punto, siempre y cuando permanezca en la circunferencia, se generan triángulos isósceles, porque el segmento AB mide lo mismo que este otro segmento porque es radio.
Por lo tanto, todos estos puntos también generan triángulos isósceles. Excepto, como habíamos dicho antes, este punto que queda alineado con A y con B. Y bueno, y excepto el punto A, que también pertenece a la circunferencia, acá no se genera ningún triángulo. Este punto tampoco me sirve, este punto de acá, porque genera un equilátero. Yo no quiero triángulos equiláteros, quiero triángulos isósceles. Bueno, haciendo un razonamiento similar, pienso que también entonces puedo trazar triángulos isósceles de forma que los puntos que busco se encuentren en esta otra circunferencia de centro A y radio AB. En este caso, el punto que busco pertenecería a esta circunferencia y fíjense que también se generan distintos triángulos isósceles. Bueno, ahora lo que voy a hacer es activar las dos circunferencias y aplicar un razonamiento similar en el segmento de C, ¿no? También puedo trazar esas circunferencias con respecto al segmento de C que generarían triángulos isósceles donde uno de los lados es de C. Bueno, acá lo que hice fue dibujar todos los lugares geométricos de los posibles extremos, posibles tercer vértice, digamos, para que ABX sea isósceles y para que DCX también sea isósceles. Pero como quiero que el tercer vértice sea común, bueno, entonces el único lugar que cumple, que genera un triángulo isósceles donde uno de los lados es DC y donde uno de los lados es AB, es este punto que tengo acá, que es la intersección. Fíjense el detalle de que aquellos puntos que no cumplen, que generan triángulos isósceles, por ejemplo, el punto medio, porque si yo trazo el triángulo DC y el tercer vértice no genera un triángulo, les puse crucecitas, no sé si se ven, ¿tá? Pero esos puntitos les puse crucecitas porque son los puntitos que no voy a considerar, son los que no me sirven. Pero bueno, el único punto que cumple, que puede ser un vértice común para esos triángulos que busco, efectivamente es la intersección de las mediatrices. Pero esto se da porque AB y DC son segmentos que yo los tracé en una posición arbitraria, pero con una medida determinada, con un ángulo entre las rectas que generan determinado. Pero si yo hubiera trazado AB y DC en otras posiciones, capaz que hubiera tenido otras soluciones posibles. Y para pensar eso, lo que yo voy a hacer es, voy a agrandar un poquito la medida de AB. Y fíjense lo que pasa. Si yo AB lo hubiera trazado de esta medida, la intersección de esta circunferencia y esta circunferencia también hubiese sido una posible solución. Voy a marcar esas intersecciones y voy a dibujar los triángulos que se hubieran generado. Fíjense que este triángulo que acabo de dibujar, que lo voy a pintar de color rojo, es un triángulo isósceles porque AB es de la misma medida que AX, si a este puntito le llamo X. Y este triángulo, que también dibujo de rojo, también es isósceles por el mismo motivo. DC es de la misma medida que CX. Y lo mismo si yo hubiera considerado como vértice este punto que está acá abajo, porque ese punto que está acá abajo no coincide con ninguna de las crucecitas. Entonces, en este caso, si yo hubiera hecho este segmento un poquito más largo, así como lo hice ahora, hubiera tenido como posibles soluciones estos triangulitos verdes, o sea, este hubiera sido un vértice posible, estos triangulitos rojos, este hubiera sido un vértice posible, y otros triangulitos que voy a trazar por acá,
que los voy a pintar de otro color. Bien, eso, aunque no parezca, es un triángulo isósceles. Es un triángulo, se genera un triángulo, es difícil verlo, pero se genera un triángulo. Y por acá también se va a generar otro triángulo. Bueno, y estos últimos triángulos que dibujé, los voy a pintar de color amarillo. A ver si se logra ver este dibujo, este trazado. Bueno, entonces en este caso, si la posición de los segmentos AB y DC hubiese sido esta, yo hubiera tenido más puntos solución, que podrían ser tercer vértice. Ahora, fíjense si yo voy moviendo el segmento AB, lo voy a ir moviendo, cómo se siguen generando distintos triángulos. Y si muevo este segmento de acá, también se generan triángulos, pero hay que tener cuidado porque ahora fíjense que aparecerían más puntos posibles porque tengo la intersección de estas dos circunferencias. Entonces, depende de la posición en que yo haya elegido ubicar los segmentos, cuántas soluciones voy a tener a este problema. Yo lo voy a dejar por acá, este video, porque se generan tantos triángulos que a veces es confuso, pero quería que tuvieran en cuenta que dependiendo de la ubicación de los segmentos, si el problema tenía una solución o puede hasta pasar que no tenga ninguna solución. Fíjense que si los segmentos hubieran estado en alguna posición particular en que las mediatrices eran paralelas, capaz no teníamos ninguna solución. Bueno, se los dejo para que lo piensen eso. No les voy a hacer más trazados porque creo que confunden más. Pero bueno, quería aclarar un poquito esta situación porque a veces es más práctico hacerlo con este programa que es de geometría dinámica. ¿Qué quiero decir de geometría dinámica? Que me permite eso, mover los puntos y va moviendo las diferentes condiciones. Fíjense que si yo vuelvo a tener estos segmentitos así, vuelve a generar un solo triángulo. Voy a tratar de ubicar, miren lo que pasa. En este caso, si las mediatrices son paralelas, no había solución posible para el problema. Sin embargo, acá hay una única solución y pueden empezar a aparecer más soluciones. Bueno, se los dejo para que ustedes hagan el trazado y vean de acuerdo a cómo generaron esos segmentos, cuántas soluciones posibles hay.